Después de haber hablado sobre temas de coyuntura, nos es útil conversar con el embajador de la Unión Europea que representa ante nuestro país a 27 países europeos, cada uno de los cuales con sus dificultades, pero con sus coincidencias, y preguntarnos en qué consiste este foro dedicado a la economía circular que ha promovido usted. No es la primera vez que se hace, pero este año es particularmente urgente. Explíquenos el concepto, por favor, de economía circular, por qué es importante y qué avances cree usted que este foro ha facilitado. Muy bien, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, embajador. Muchas gracias por la invitación y por la pregunta, que me permite quizá empezar situando un poco el contexto para que se entienda la importancia y la razón del foro. Yo creo que tenemos que partir de la base que, como la ciencia lo ha dicho, la tecnología lo ha dicho y lo vemos todos los días, estamos en un momento, yo diría, crítico para la humanidad. Digamos, por una parte, estamos consumiendo los recursos naturales a un ritmo que no es sostenible. Estamos consumiendo cada día más de lo que el planeta nos puede dar. Los estudios nos muestran que en el año 2050, si seguimos consumiendo este ritmo, necesitaríamos 3 planetas para poder seguir consumiendo de forma sostenible y evidentemente no tendremos 3 planetas. La ciencia nos dice también que el clima se está calentando rápidamente y que se está calentando por la acción humana. Entonces, estamos en una situación en la que el planeta no nos soporta más, tenemos que actuar. ¿Cómo podemos actuar? Una de las formas de actuar es haciendo un cambio del modelo de producción y en el modelo de consumo para ir de una economía lineal a una economía más circular. Es decir, una economía que aproveche y reuse mejor los recursos naturales para que podamos quedar dentro de los límites del planeta. Y esto es la economía circular, una economía que permita el reciclaje, pero no solo, también que nos haga hacer productos que sean ya diseñados y producidos para maximizar la utilidad de los recursos naturales, es decir, para minimizar su uso, siendo productos más duraderos, productos que se reusen, productos que tengan un segundo uso, productos cuyos desechos en el proceso de producción se puedan reutilizar. O sea, este es el concepto de la economía circular, que estamos aplicando en Europa desde hace ya varios años y que es un poco el eje de nuestra espina dorsal económica, que es el Pacto Verde. Ahora, en este contexto, quiero decir con esto que tenemos una experiencia que contar, una experiencia de varios años de estar aplicando este concepto de economía circular. En este contexto estamos organizando desde hace 5 años, junto con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio del Medio Ambiente y con otros ministerios peruanos, un foro cada año. Este foro pone en contacto los expertos europeos con los expertos peruanos para, en la medida de lo posible, ayudar con la experiencia europea a Perú en esta transición, digamos, que tiene que hacer y que a lo mejor la experiencia europea puede ser útil. Y en base a esa experiencia, ¿cuáles son las industrias en Europa que lideran este cambio? Para ejemplificar, para graficar a nuestros oyentes. Todas. O sea, esto no es en una sola industria. Esto es un cambio que tiene que cubrir toda la sociedad y, de hecho, no solo las industrias. Porque esto es un cambio de formas de producción, pero también de consumo. Y es importantísimo asociar al sector privado, que evidentemente es el motor de la economía y quien va a hacer el cambio, pero también al sector público, que tiene que fijar un marco reglamentario apropiado, con las incitaciones necesarias a hacer esa transmisión, y la sociedad civil, porque al final también la gente tiene que cambiar sus pautas de consumo, sus conductas. Quisiera insistir en un ejemplo de este círculo virtuoso. Bueno, por ejemplo, en un producto, digamos, un teléfono. Lo podemos ya concebir de forma que sepamos estos elementos que hemos utilizado para producirlo, cómo los podemos reutilizar cuando la vida del teléfono haya dejado de ser útil. Podemos también pensar si necesariamente tenemos que cambiar el teléfono cada año o si podemos hacer un teléfono que dure un poquito más. Esos son ejemplos, pero de esta forma lo podemos poner a todo. Los residuos que normalmente tiramos
sin seleccionar. Son una fuente de riqueza. Si los preseleccionamos antes, si los seleccionamos en papel, cartón, plástico, productos naturales, minerales, estos tienen una segunda vida que nos permiten quizá hacer el teléfono del que estaba hablando antes. Y por parte del consumidor, ahí hay un chip mental que cambiar, ¿verdad? Porque claro, consumimos y no dejamos de consumir. En ropa, por ejemplo, ¿no? Cuando la industria textil es una de las industrias que usan muchísima agua y también generan cierta contaminación, y hay un cambio en el pensamiento no solamente de los consumidores, sino también de quienes producen la moda. Sí. Por eso decía, esto es un cambio radical en que hay que asociar a todos. Y el consumidor tiene un rol y está jugando un rol fundamental. Porque, por ejemplo, en Europa ya está claro que hay una demanda específica para productos más verdes, más circulares, más ecológicos. Y le genera un valor al producto. Le genera un valor. Y esto los productores lo ven. Y los productores se empiezan a adaptar. Y eso yo creo que es un punto muy importante de este nuevo modelo de economía, y es recalcar que no es una necesidad, como lo acabo de decir, sino también una oportunidad. Sí. Y cada vez las empresas lo ven a esto. Embajador, le habrán preguntado mucho en estos días, este tiempo que usted lleva en el Perú, un año ya, sobre la situación de crisis energética que se ha agravado en Europa como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Esto ha tenido un impacto político, ya lo hemos visto en Suecia, hay un malestar en Italia, tenemos elecciones inminentes, hay una verdadera crisis con repercusiones graves. ¿Cómo está reaccionando la Unión Europea y sus 27 países miembros para hacer frente a una situación que es de origen político, que es la relación con Rusia, pero que tiene un impacto enorme sobre las economías y la vida diaria de los europeos? Es efectivamente el caso, y además está vinculado con el tema de que estábamos hablando también. Ayer, en su discurso sobre el Estado de Unión, la presidenta de la Comisión, von der Leyen, propuso varias medidas para tratar de resolver la crisis energética generada por la invasión rusa a Ucrania. Estas medidas tienen dos objetivos principales. Primero, tratar de reducir el precio de electricidad que ha aumentado radicalmente en Europa a causa del aumento de los precios de la energía que decula de la guerra de Rusia a Ucrania. Para esto, la propuesta es fijar límites a las ganancias de ciertas empresas energéticas que son, digamos, excepcionales, y tratar de repartir esta ganancia entre los sectores más perjudicados por la crisis. Se calcula que hay 140.000 millones de euros que podrían ser así redistribuidos. Esto es a corto plazo, pero a largo plazo es también una oportunidad, o a medio plazo, para hacer este giro hacia una economía más sostenible. Y en ese sentido hay medidas para reducir el consumo de combustibles fósiles, gas y petróleo, que también va a reducir. Programa vasto, ojalá que venga durante este año para darnos cuenta de cómo evolucionan y qué medidas se toman con esos objetivos. En todo caso, muchas gracias por estar acá y por haber venido a presentarnos el 5º Foro de Economía Circular que usted, como embajador de la Unión Europea, ha propiciado en nuestro país. Muchas gracias y muy buenos días y mucho éxito para su misión en el Perú. Es la hora, Mabel, ¿no? Y de darle la palabra a nuestro colega Mauricio Fernandini. ¿Cómo estás, Mauricio?